Escuela Secundaria General Bicentenario. Historia 2, segundo de secundaria. Tema: la educación. Aprendizaje esperado. Reconoce las instituciones y prácticas de tipo colonial que organizaron la economía del virreinato. La Real y Pontificia Universidad de México se creó en 1551 por el rey Carlos V. Funcionó como el centro más importante de conocimiento hasta la creación de nuevas instituciones ilustradas que le restaron importancia, como la Escuela de Cirugía en 1771, la Academia de San Carlos en 1781 y el Colegio de Minería en 1792. La historia de su edificio ocupa un lugar especial en la transición del barroco al neoclásico. El Palacio Universitario estuvo frente a la Plaza del Volador, a un costado de la Plaza Mayor de la Ciudad de México. Hoy solo quedan fragmentos. Fue reconstruido en la primera mitad del siglo XVIII con una portada barroca que en 1794 fue alisada de acuerdo con la moda neoclásica para rendir homenaje al virrey Marqués de Branciforte. Durante las reformas borbónicas que buscaban modernizar Nueva España, se fundó la Real Academia de las Tres Nobles Artes de San Carlos en 1781, bajo los auspicios del grabado Jerónimo Antonio Gil y con el apoyo de las autoridades españolas. Su profesor, como Manuel Tolsa, creador del Palacio de Minería y de la estatua ecuestre de Carlos IV, promovieron el estudio del neoclásico con la influencia de la Ilustración francesa en la escultura, la pintura y la arquitectura, que se alejó de la fastuosidad y fantasía del barroco y buscó dotar a la producción artística de una racionalidad sobria. Muestras excepcionales del arte neoclásico en Nueva España son las torres de la Catedral de México, a cargo de José Damián Ortiz de Castro, la Ciudadela, que antes fue la fábrica de tabacos construida por Miguel Constanzo, o la iglesia del Carmen de Celaya y las Teresas de Querétaro, construidas por Francisco Eduardo Tres Guerras. Además de las artes plásticas, las autoridades reales impulsaron en Nueva España la técnica al fundar el Real Colegio de Minería en 1792. Asimismo, un año antes, los funcionarios borbónicos fomentaron la investigación científica de la naturaleza con la fundación del Jardín Botánico. Su actividad estuvo vinculada a las exploraciones científicas y fue tan importante que ocupó una parte del Palacio Virreinal en la Ciudad de México. Durante el siglo XVIII, la investigación, divulgación y enseñanza científicas en Nueva España se transformaron para dar más peso a la experimentación y la observación. Los estudios y la introducción de nuevos modelos científicos ocurrieron en dos etapas. La primera, entre los años 20 y 70 del siglo XVIII, o sea, 1720-1770, se caracterizó por los esfuerzos particulares de distintos grupos de científicos y estudiosos novohispanos, en tanto que en la segunda etapa las investigaciones particulares, como la del alemán Alexander von Humboldt, confluyeron con el impulso a la investigación, la divulgación de sus observaciones y trabajos científicos. Humboldt, por ejemplo, midió y documentó cuidadosamente algunos volcanes mexicanos como el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, el Pico de Orizaba y el Jorullo. También visitó minas y calificó la tecnología novohispana. Sus obras fueron punto de partida para estudios en México y el extranjero. Las nuevas teorías, la experimentación y la formulación de textos que imprimieron identidad propia a la ciencia novohispana heredaron la inclinación por la astronomía, las matemáticas, la geografía y la historiografía de las generaciones anteriores, pero con preguntas nuevas.
La transformación fue impulsada desde tres ámbitos principales: los colegios jesuitas, la universidad y un espacio público nuevo creado por las publicaciones periódicas de divulgación científica y que son la base del desarrollo científico de México luego de la independencia. Las publicaciones periódicas como la Gaceta de México, la Gaceta de Literatura de México, Mercurio Volante u observaciones sobre la física, historia natural y artes útiles crearon un espacio de difusión de la ciencia y la literatura que propició la investigación, el debate y el interés por los fenómenos naturales, la geografía novohispana y los descubrimientos científicos útiles para la agricultura y la industria. Y entonces, chicos, haciendo un pequeño resumen de todo esto, en esta época existe un tipo de arte que se llama barroco. El barroco lo podemos, por ejemplo, ustedes encontrar en la fachada principal de la catedral de aquí de Zacatecas. Ese estilo así muy, muy, muy ornamentado, así con muchos dibujitos, muchos santos y todo eso. Bueno, toda esa fachada, eso se le llama barroco, que está muy, muy ornamentado. Y a la ornamentación también se le llama churrigueresco. Em, Pasa el tiempo, chicos, y como ustedes saben, pues se van creando nuevas modas, nuevas formas de pensar dentro de la sociedad. Y entonces ya en esa época el estilo barroco era obsoleto. Entonces se dio paso al nuevo estilo de arte de esta época, que es el neoclásico, y ahora buscaban de que las columnas, la fachada ya fuera más lisa, o sea que no tuviera ya tantos adornos o que si de plano no tuviera nada. Entonces esto fue lo que trataron de implementar en todos los estilos arquitectónicos de todos los palacios, las instituciones y algunas casas de algunos también españoles y criollos adinerados y algunos indígenas que también conservaron su título y también como cierta posición social aquí dentro de Nueva España. Ahora, chicos, resumiéndoles también un poquito más, en un principio la educación en el territorio nuevo hispano estuvo ligada a la labor de evangelización, por lo que fueron los primeros frailes quienes tuvieron a su cargo la enseñanza de los indios. Esto ya también ya se los había mencionado en el tema de la Iglesia Católica, chicos. En muchos de los casos y más de los hijos de los españoles, ellos eran los que tenían acceso a la educación. Entonces, dentro de las iglesias, de los monasterios y de las diferentes órdenes religiosas, muy en específico con los jesuitas, empezaron a tomar clases, debido también al avance tecnológico que tenían en aquella época en cuestiones pedagógicas. Aparecieron entonces las primeras escuelas y colegios como el de Santa Cruz de Tlatelolco en la Ciudad de México, creando en 1536 para instruir a la nobleza indígena, otro acontecimiento en la educación y la difusión de la cultura. Fue el establecimiento de la primera imprenta a cargo del impresor Juan Pablos en 1539. En esta época, chicos, en el siglo XVI, se empezó a, bueno, se dice, bueno, hay como un ligero encontronazo dentro de los historiadores que algunos dicen de que sí fue cierto, que no fue cierto el que en esta época existiera el primer libro aquí dentro de América, no de Nueva España, no, sino de todo el continente americano. Y bueno, ustedes saben que cuando tú tienes una impresora, pues puedes reproducir textos mucho más, de una forma mucho más rápida que si lo haces manualmente. Y además toda esa información de ese libro llega a muchísima gente. Y esto era lo que trataban de realizar, aunque acuérdense, también había libros prohibidos que también no los podían leer o tener las personas de aquella época, debido pues a los ideales que se pensaba, entre comillas, que eran supersticiosos, que no eran ciertas y que iban en contra también de las ideas tanto del rey o de la Iglesia Católica. Bueno, más tarde, chicos, los jesuitas destacaron por el impulso que dieron a la educación de los criollos, con importantes colegios como el de San Pedro y San Pablo, el de San Ildefonso en la Ciudad de México y los de Pátzcuaro, Oaxaca, Veracruz, Guadalajara o Zacatecas. En 1553, una cédula
real del rey Carlos V, y una cédula real, chicos, es una orden razonada expedida por el rey. Autorizó la fundación en la Ciudad de México de la que sería la primera universidad del Nuevo Mundo en abrirse sus cursos. Años después, en 1597, el Papa Clemente VIII otorgó a la universidad el título de pontificia. Y pontificia quiere decir que está sujeta al sumo pontífice, denominación ceremonial del Papa u obispo de Roma, jefe de la Iglesia Católica. La Universidad de México era pontificia, pues había recibido autorización papal para su apertura. Solo los varones podían estudiar en esta institución. En la universidad existieron 5 facultades, y una facultad, chicos, son las divisiones de una universidad de acuerdo con las ramas del saber: teología, derecho canónico, derecho civil, medicina, ya a partir de 1640, y artes, de las cuales las 4 primeras eran consideradas mayores, y en ellas se podían obtener los grados de bachiller, licenciado, maestro o doctor. Y aquí les puse, si gustan por favor poner un poquito más de atención en su pantalla o en su monitor, las ciudades en donde existían los colegios más importantes. Hay que recordar que la división política de aquella época pues era muy diferente de la que conocemos ahorita en la actualidad. Por eso les tuve que poner ese tipo de mapa. Entonces, los más importantes colegios, chicos, que encontramos en esta época es en la Ciudad de México. Ubíquenla, por favor, ahí en su mapita. Los de Pátzcuaro, los que están en Oaxaca, en Veracruz, en Guadalajara y en Zacatecas. Y si ustedes observan ahí en su mapa, Zacatecas todavía está anexado a Aguascalientes. Todavía no es independiente de nuestro territorio. Y la universidad más importante pues de esta época fue la Universidad de la Real y Pontificia Universidad de México. Y ahí pues se divulgaban, se estudiaban todas las ramas que les acabo de mencionar, todas las licenciaturas de aquella época. Cabe destacar de que nada más en esta época estudiaban las personas de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria. Sería ahorita en la actualidad eso. Pasaban automáticamente a secundaria, que también eran 3 años, y luego de la secundaria se brincaban a la universidad. En esta época todavía no existía la preparatoria. Entonces salían súper jóvenes de sus licenciaturas. Pero también cabe destacar otra cosa. Las licenciaturas pues nada más las podían pagar los españoles o los criollos o también algunos indígenas adinerados. Entonces no todo el mundo podía tener acceso a la educación. Como ahorita también en esta época, ¿verdad? Que no todo el mundo tiene internet. Entonces no todo el mundo puede acceder a la educación. Ahora ya no nada más es como que si es público o privada, sino que ahora se transformó en de que si tienes para el internet, sí puedes estudiar. Bueno, estos son otros asuntos que tenemos ahorita en la actualidad. Y ahora, chicos, nos vamos a poner en acción. Y vamos a realizar lo siguiente. Vamos a poner nuestro tema, el nombre de nuestro tema, el trabajo es el número 6.6, la fecha, el grado, el grupo, su nombre completo, la asignatura y el nombre de la maestra, que ya se lo saben, es Flor de María. El trabajo número 6.6 corresponde a lo siguiente. Este tema, chicos, de la educación lo pueden ustedes encontrar en la página 179 de su libro de texto. Y después de haber puesto los datos de tu trabajo de esta semana, contestarás la siguiente pregunta en tu cuaderno. La respuesta no debe ser menor a 5 renglones, sino debe ser mayor a una cuartilla. Recordemos que una cuartilla es una hoja de cuaderno. Le tomarás fotografía y enviarás a la maestra en la plataforma de Google Classroom.